Muy bien. En el día de hoy, si la gracia de Dios permite, estaremos tocando unos versículos y orando al respecto de esos versículos. Pero esos versículos tienen que ver con nuestra vida diaria y cómo nosotros nos dirigimos en esta vida. Y el primero se encuentra en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 3. ¿Verdad? Amós, capítulo 3, versículo 3. Y le voy a pedir al hermano Junior que tenga bien leer ese versículo. Si alguien me le pudiera dar el micrófono al hermano Junior para que me lea Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós está después de Joel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Sí. Capítulo 3, versículo 3. Ah, se lo leo. Evelyn, pues léeme, Evelyn. Ok, dice así: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Puedes repetirlo? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Qué versículo? ¿De cuántas maneras y de cuántas formas puede ser aplicado en nuestra vida? Si usted quiere estar con Cristo, tiene que estar de acuerdo con quién. Usted no puede echar fuera y pensar que está con Cristo. Si usted se casa y usted no está de acuerdo con esa persona en yugo desigual, eso le va a costar, ¿verdad? Y va a terminar juntos, pero no revuelto, como dicen por allí. Pero hay un principio que podemos sacar también de ese texto. Un principio para tener una vida exitosa, ya sea en el matrimonio o en la relación con Cristo o en la relación con los hermanos en la iglesia o en la relación con sus compañeros de trabajo. Y el principio que podemos sacar de ese texto es el siguiente: éxito es reconocer o conocer la diferencia entre arrinconar a la gente en una esquina y llevarla a estar contigo en otra. Escucha lo siguiente: éxito es reconocer la diferencia entre arrinconar a la gente en una esquina o simplemente llevarlo a estar contigo en otra. ¿Cuáles son las implicaciones de esa? Tiene que haber un diálogo entre las personas. Y muchas veces tú no puedes forzar a la gente, pero tú puedes influenciar a la gente. Y tú puedes levantar a la gente junto contigo. Muchas veces presionamos a la gente de tal manera, pero Dios nos manda a extender la mano a la gente y a llevarles a entender la necesidad. ¿Ve? Hay gente que su éxito lo obtienen aplastando a otros. Pero hay gente que su éxito lo tienen levantando a otros junto a ellos para que tanto ellos como los que levantan tengan éxito en la vida. Y ese es el llamado del cristiano. Nosotros somos llamados a colaborar los unos con los otros. ¿Ve? Somos llamados como cristianos a tener unidad del espíritu. Somos llamados a tener un acuerdo. Y ese acuerdo es por medio de Jesucristo. Dios nos manda a luchar por esa unidad. Por eso es que la Biblia dice: estarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Pero los seres humanos siempre tendremos diferencias, aún los cristianos. Entonces tenemos que, si queremos tener éxito, luchar y trabajar con esas diferencias y llegar a un acuerdo en quién. Un acuerdo en Cristo. Y levantar a los hermanos y juntos trabajar unánimes por la fe del evangelio. O si es una relación matrimonial, por el matrimonio. O si es una relación con el hijo, por la relación con el hijo. O si es con compañero, trabaja bien con el compañero, porque si el trabajo está mal donde tú estás, ¿qué va a pasar con ese trabajo? Los dos se van a quedar sin trabajo. Porque el negocio, ¿qué? ¿Sí?
En esta vida, si queremos lograr cosas, tenemos que llegar a acuerdos. Para todo. ¿Usted quiere ser salvo? Tiene que llegar a un acuerdo ¿con quién? Con Dios. ¿Quiere casarse? Tiene que llegar a un acuerdo ¿con quién? Con una pareja. ¿Quiere tener una buena relación de sociedad en un trabajo? Tiene que llegar a un acuerdo. Y Dios nos está mandando a nosotros a trabajar con esto. Pablo oraba por la unidad. Había dos mujeres en la iglesia que se llamaban Evodia y Síntique. No le ponga a sus hijas nombres así. A lo mejor por eso era que estaban amargadas, pero usted me entiende. Perdóname. Hay nombres y hay nombres, Trifena, Trifosa, Trifilia, Epenetos, nombres así que para nosotros pues no son bonitos, ¿verdad? Asíncrito, si usted quiere ponerle Asíncrito como en el capítulo 16 de Romanos, la casa de Asíncrito, pues allá usted, pero en este tiempo usted no haga eso. Son nombres de aquella época. Mire, amado, ellas, Pablo oró para que ellas ¿qué? Trabajaran y que se les ayudase para unirse, para luchar juntos. Vamos a orar por eso. Nosotros como iglesia siempre podremos lograr más. ¿Cuándo? Cuando trabajamos juntos por la fe del evangelio. Es difícil lograr algo cuando alguien está empujando el carro y los otros están alando. Lo importante es que todos nosotros nos montemos, nos pongamos de acuerdo y caminemos en una dirección, y que esa dirección debemos procurar entre todos que sea la dirección a la que el Señor nos quiere dirigir. Ver dónde Cristo está caminando y andar en pos de Él. Ver dónde Dios se está moviendo y qué hacer. Ir en pos de Él. Vamos a orar por eso. Le voy a pedir a la hermana Lila entonces que ore para que Dios nos haga una iglesia que sea sensible a estas cosas, que sea una iglesia que busque la unidad, que no deje a la gente en las esquinas, sino que busque llegar a acuerdos en Cristo para hacer la voluntad de Dios, y que combatamos juntos por la fe del evangelio en todas nuestras áreas, no tan solo como iglesia, en nuestro hogar. Si somos cristianos, tiene que haber acuerdos. Y en todas partes donde nos encontremos, oremos por eso. Padre amado, Señor, gracias, Señor, por tu bendición, Padre, de poder congregarnos nuevamente, Señor. Aquí ante tu presencia estamos, Señor, rogándote, Señor, que tú, Señor, nos hagas más llevadero unos con los otros, Señor. Que nosotros podamos también expresar lo que sentimos por ti a otras personas, Señor. Que podamos seguir uniendo más gente, Señor, a ti, trayendo más gente a tu presencia, Señor, llevadera contigo, Padre amado. Que podemos, como dice la pregunta, si no estuvieran de acuerdo dos personas, ¿cómo van a estar juntos en un lugar, Señor? Padre celestial, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes, Señor, que nosotros estamos esforzándonos cada día, Señor, para lograr llegar ante ti, mi Dios. Así queremos, Señor, que el resto del mundo nos escuche, Señor, y que también ellos uno a uno vengan, Señor, dirigidos a tus pies también, Señor, humillados, Señor, porque te necesitamos de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos las cosas, Señor. Amén. Sigue, Señor, fortaleciéndonos y ayudando, Señor, y abriendo nuestro ser y nuestra boca para que podamos expresar tu palabra, Señor. Amén, amén y amén. La mejor manera de promover la unidad es protegernos los unos a los otros. Ejemplo, estamos aquí hay un grupo de personas. Todos nosotros nos debemos cuidar las espaldas. A los que están aquí y a los que no están aquí por diferentes razones, debemos cuidarnos las espaldas. Debemos poder confiar nuestras espaldas a nuestros hermanos. Debemos poder comportarnos como una familia saludable y sana. Una familia que se ama. Porque la Biblia dice que de esa manera se demuestra que verdaderamente somos ¿qué? Discípulos. Y tenemos que tener cuidado que entre nosotros no haya actitudes como las de Judas. Que vendamos a nuestros hermanos. ¿Ve? Eso sucede. Mientras estamos de buenas con alguien,
todo chévere, pero en el momento que tenemos un desacuerdo, sale todo lo malo. No, eso no debe suceder entre los hermanos. Debemos actuar en integridad. Aun cuando nosotros se nos han salido cosas malas, como Cristo ha actuado con nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Su amor cubrió multitud de pecados y las faltas. Así nosotros debemos cubrirnos las faltas los unos a los otros. Siempre hagamos eso. Lo que nos lleva a 1 Corintios 9, 24 a 25. Es importante esto porque está relacionado con lo que hablamos. 1 Corintios 9, 24 al 25. Vamos a dar el principio y luego oramos. Ahora, hermano, ¿lo tiene? 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25. Démele el micrófono al hermano para que se escuche. Lila. Okay. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Fíjense que ese texto está hablando de disciplina, dedicación, enfoque, porque hay cosas que tenemos de qué abstenernos. Aquí habla de una carrera donde lo único que se te da es una corona de victoria, pero hay una carrera que usted y yo que tenemos que correr como cristianos, donde hay una corona que se nota que es mucho más importante. Un caballo no llega a ningún lado hasta que las guarniciones sean puestas. ¿Usted sabe lo que son las guarniciones del caballo? Tal vez usted conoce la palabra bridas. ¿Han escuchado la palabra brida? Bridas, sí, ¿verdad? Es necesario que pongamos todas esas cosas. ¿Para qué? Para poder dirigir al qué? Al caballo y darle dirección. Nunca vamos a llegar a donde queremos si no le ponemos las guarniciones o buscamos alguna manera de dirigir a ese caballo. Porque el caballo va a correr ¿por dónde? Por donde él quiera. A menos que tú le des instrucciones. Una vida jamás llega a ser grande hasta que no está enfocada, dedicada y disciplinada. Si nosotros queremos ser cristianos, que corramos bien la carrera, tenemos que entender que estas tres cosas son necesarias. Enfoque, dedicación y disciplina. Enfoque, porque necesitamos tener dirección, dedicación, empeño, esfuerzo y disciplina. Ser un cristiano que hace lo que tiene que hacer no se da como por arte de magia ni por osmosis. Tiene que haber perseverancia, empeño. La Biblia dice, corramos con paciencia. O sea, la palabra que ahí significa con perseverancia. La carrera que tenemos por delante. Si usted y yo como iglesia queremos lograr cosas en la comunidad y hacer cosas por las almas y aún por nuestras propias familias, estas tres cosas no deben faltar. ¿Cuáles son? Número 1, enfoque. Número 2, ¿se acuerdan? Dedicación. Y número 3, disciplina. Número 1, enfoque. Número 2, dedicación. Y luego, disciplina. Aún si vas a enseñar, necesitas ¿qué? Enfoque, dedicación y disciplina. Dedícate, dice la Escritura. ¿A qué? A la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Porque haciendo esto, te cuidarás a ti mismo y a los que te hieren. Necesitamos estas cosas. Vamos a pedirle al Señor para que Dios nos haga de manera individual y como iglesia ser gente que tenga, número 1, enfoque. Número 2, gente dedicada. Y número 3, gente disciplinada. Disciplinas espirituales. Amén. Esa va a ser nuestra oración.
Avante, Padre Celestial, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús nos presentamos ante el trono de la gracia. Por tu divina gracia, Padre. Bendice esta oración, Señor, que está conforme al corazón tuyo, Padre. Ayúdanos cada día a estar enfocados, Señor, a lo que tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos cada día a dedicarnos en obediencia, Padre amado, a escudriñar tu palabra, Señor, a ser disciplinados en ella, Padre. Ayúdanos, Padre, a tener determinación, Padre, para aquellos que estamos trabajando, no para nosotros, sino para tu reino, Padre. Guíanos con tu Santo Espíritu cada día, Padre amado, y ayúdanos cada día a entender y a comprender de manera cierta, Señor, lo que tú nos quieres pedir, Señor, sabiendo que nosotros no lo podemos hacer, pero sabemos que tú estás a nuestro lado y con tu ayuda todo es posible, Padre amado. En el nombre de Jesús, dirígenos siempre con tu Santo Espíritu y motiva, Señor, nuestros corazones a buscar de ti, Señor, cada día en tu santa palabra, Dios. Ayúdanos a buscar tu consejo para que cuando hablemos a otras personas sobre lo que es la salvación en Cristo Jesús, Señor, sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, Señor, para que tú nos des la palabra correcta en el momento preciso, para que seas tú abriendo esa puerta, Señor, y abriendo el corazón de esa persona para que pueda entender tu consejo, Señor. Venir a Él, Señor, para aplicarlo a su vida, Señor, en tanto conozca a tu amado Hijo Jesucristo, Padre. Ayúdanos, Padre, a dar testimonio de ti en todo lugar. Amado Dios, guárdanos de pecar contra ti, guárdanos de pecar contra nuestro prójimo y aún contra nosotros mismos. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas dándote gracias. Amén. 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 Aleluya. Y la Biblia dice en Proverbios 6:9 lo siguiente. Note que todo está relacionado. Primero tenemos que estar juntos. Pero si no estamos enfocados, ¿qué pasa? Si no nos dedicamos y nos disciplinamos, no pasa nada con esa unidad. Y ahora en Proverbios 6:9 la Biblia dice, Proverbios 6:9. Isaías, ¿tú me lees Proverbios 6:9? Proverbios 6:9, léemelo Isaías, y luego Luchi, léemelo en tu versión. Primero versión Reina Valera, ¿qué dice? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Cuando te levantares de tu sueño. Es una pregunta que se le hace al perezoso, se le está confrontando directamente, se le está diciendo, mira tú, chico, chica, mira tú perezoso, ¿a quién le gusta que le digan eso? Yo creo que todos los padres se lo han dicho a los hijos en algún momento. Y a nosotros en un momento nos lo dijeron nuestros padres. El problema es que algunos como que nos acostumbramos a eso. ¿Y qué dice esa misma versión en la de Nueva Biblia al Día? ¿Qué dice, Luchi? Fíjate, ahora que tú estás hablando de eso, yo empecé a leer un libro que es La Última Flecha y habla de eso. O sea, un hombre que el padre no lo crió porque era un alcohólico, pero tenía un padrastro y el hijo de él quería saber cuál era el padre de él, que no era el padre, era el padrastro. Entonces cuando fue a presentárselo, el padrastro le dijo a él, tu padre es un mediocre, que él es parecido, mediocre y vago, es lo mismo. Sí. Le dijo eso. Y eso fue una motivación para él, para superarse y ser un pastor de una iglesia. Ahora mismo el Señor dice que pastor de una iglesia es salvadoreño. Ok. Y es interesante porque es motivador ese libro. Amén. La Última Flecha se llama. La Última Flecha. Sí, que él utiliza el Salmo, ¿verdad? Donde dice que las flechas son las que uno tira y él dice que uno no debe de pararse, o sea, aguantarse,
sino que debe de estar preparado para tirar la última flecha. Amén. Yo doy gracias por ese libro porque es motivador. Amén. Muy bueno. ¿Qué dice el texto en tu versión? Ese es 6, 9. 9. Dice, perezoso, no haces más que dormir. ¿Cuándo vas a despertar de tu sueño? No haces más que dormir. Ya en esta se hace como pregunta. Aquí en ese se hace como una afirmación. Y aquí se dice como pregunta. ¿Hasta cuándo has de dormir? Pregunta que infiere eso. Te pregunto, ¿hasta cuándo vas a seguir durmiendo? Para las cosas importantes de Dios siempre estás dormido. Para las cosas que no son de Dios siempre estás despierto. Son cosas que la Biblia nos enseña. Y allí dice, perezoso. ¿Qué podemos aprender de ahí? Dime, ¿qué podemos aprender? Dice, la manera de llegar a la cima es levantándonos de la retaguardia. Lo dije bonito. ¿Ves? Levantándonos. ¿Tú quieres llegar a un lugar? Tienes que levantarte. O sea, ¿dónde tú descansas cuando te sientas? En la retaguardia, ¿verdad? Si tú quieres llegar a hacer algo, ¿qué tú vas a hacer? Tienes que levantarte. Y en el momento que te levantas, ya no estás allí. Si tú y yo como iglesia queremos hacer algo, la única manera que podemos hacerlo es levantándonos y caminar y hacer algo. Y vamos a lograr, por lo menos vamos a estar en un lugar distinto de donde nos encontrábamos. A veces le decimos, Señor, quisiera poder enseñar a otros, pero no nos levantamos. Señor, quisiera poder comunicarle a otros acerca de tu amor, pero no nos levantamos a hacerlo. Nos quedamos ¿en dónde? En el pensamiento. ¿Sabes que en su pensamiento el perezoso es más sabio que miles de personas? La Biblia enseña que el perezoso en su pensamiento se cree que es más sabio que cualquiera, pero nunca logra nada porque todo se queda ¿dónde? En la mente. Hay gente que con su mente hace maravillas. Lo que pasa es que nunca logran nada porque nunca se levantaron. No hacen nada. Y Dios nos está diciendo a ti y a mí, levántate. Levántate del sueño y camina por mí. Actúa en mi nombre. Cree. Habla en fe. Sirve con amor y fe. ¿Ve? Dios nos está llamando a ser una iglesia que se dinámica, que se mueve en fe, en amor y en esperanza. Fe, amor, esperanza. Y vamos a orar por eso. Vamos a pedirle al Señor que Él haga de nosotros gente que se mueva en fe, en amor y esperanza. Gente que se levante, gente diligente, como dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezoso, hermano. Señor Padre amado, nos presentamos delante de ti nuevamente, pidiéndote, Señor, para que hagamos el trabajo, nos motivemos, Señor, a trabajar para ti, porque muchas veces descansamos, Señor, llegamos y nos sentimos cómodos en nuestro asiento, en nuestras camas, descansando, Señor, y pudiendo hacer más y trabajar más para ti, no lo hacemos, Señor. Despiértanos de esos sueños, de esos pensamientos que a veces pasan por nuestra mente y estamos durante horas pensando y pensando y no hacemos nada. Señor, motívanos a orar, enfócanos, Señor, a mirarte a ti, Señor, que estuviste trabajando en la tierra. Que nosotros hagamos tu trabajo, Señor, que llevemos la palabra, que oremos por los enfermos, que visitemos a las personas. Pon ese fuego en nuestro corazón y ese deseo de trabajar para ti. Porque a veces hablamos mucho y decimos que vamos a hacer esto y lo otro, pero no lo hacemos, no realizamos la obra que tú nos mandaste, Señor. Que tú pongas ese deseo, ese fuego en nuestros corazones, Señor, para servirte, para andar en tus caminos. Señor,
que seamos agradecidos porque eso es parte del agradecimiento de que tú nos salvaste, de que tú nos rescataste y nos libraste de la muerte eterna. Te pido todas estas cosas, Señor, en tu nombre santo y bendito. Amén. Amén. Y finalmente, antes de comenzar a tener nuestras peticiones personales y acciones de gracias, vaya conmigo al libro de Eclesiastés, donde leeremos el versículo 1 y el 7. No, perdone, Daniel, capítulo 6, versículo 3. Daniel. El libro de Daniel. Capítulo 6, versículo 3. Allí, vamos a ponérselo allí a una familia allá atrás. Dámele el micrófono allá atrás. Llévamelo allá atrás. A donde... Dale el micrófono allí a Robertito, a ver. Léemelo. Vamos a ver. 6, 3. ¿Qué dice? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Puedes repetir ese versículo? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Cuál era la diferencia entre Daniel y todos los demás? El espíritu. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un cristiano y otro que se llama cristiano? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un cristiano y otro? Uno se deja dirigir y el otro continuamente está ¿qué? Hay cristianos que pelean contra el espíritu y lo contristan. ¿Verdad que sí? El que se deja dirigir todo el tiempo y no tiene un no para el espíritu, ¿qué logra? Pero el que está siempre luchando en su interior entre el gobierno de su alma y contrista continuamente al espíritu, aún siendo cristiano, ¿qué sucede? ¿Logra qué? Logra menos y con mucha tristeza. Logra menos y con mucha tristeza. Ahora, hay una diferencia entre Daniel y estos sátrapas. Estos sátrapas no tenían ¿qué? El espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Si el espíritu está en ti, tiene que haber una diferencia notable entre tú y los que te rodean. Si estos no tienen el espíritu. Si el espíritu está en ti, tiene que haber una diferencia notable entre ti y aquellos que te rodean que no tienen el espíritu. Porque si tienen el espíritu hay variaciones. Pero si no tienen el espíritu, tiene que dejarse ver. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién te guía? Mire el principio que sale de aquí. Aquí está hablando de trabajo y de eficiencia en lo que se hace. El espíritu guió a Daniel a ser eficaz en la administración de un reino. Y luego de otros reinos. Y luego de otros reinos. Y cada vez que venían reyes, cambiaban los reyes, pero ¿a quién ponían? A Daniel. Porque había en él ¿qué? Un espíritu superior. Te pregunto, ¿tú tienes a Cristo? ¿El espíritu está en ti? Pues entonces ese espíritu de Daniel, ¿en quién está? Se supone que está en ti también, porque tú también tienes al Espíritu Santo. Si es así, en lo que tú hagas, hazlo de una manera que se muestre quién está en ti. La actitud importa. La perseverancia importa. El empeño importa. La proposición, él propuso en su corazón, importa. Mira el principio que podemos sacar de aquí. Cada trabajo que nosotros hacemos es un autorretrato de la persona que lo desempeña. Cada trabajo que usted hace es un autorretrato de la persona que lo desempeña o que hace ese trabajo. En otras palabras, el hombre y la mujer se conocen por sus hechos.
Lo que tú haces, cómo trabajas, muestra quién tú eres. La gente verá. Si tú eres bueno en lo que haces, ¿qué van a hacer? Te van a buscar. Si no eres bueno, van a dar también su comentario, porque los seres humanos son especialistas en sembrar ¿qué? Malos comentarios. ¿Qué debemos hacer entonces? Si creemos esto, cada cosa que hagamos, cada labor que ejerzamos en la iglesia y en todas partes, porque somos del Señor en todas partes, debe firmarse con excelencia. ¿Entienden? Tú y yo somos de Cristo, tenemos un espíritu superior y debemos hacer todo con excelencia. Si vas a enseñar, enseña bien. Si vas a servir, sirve bien. Si vas a dar, sé generoso como ninguno. Si vas a presidir, dirige como es debido. Todo lo que el Señor te ponga de frente a hacerlo, hazlo con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Firma con excelencia, porque estás hablando de quién tú eres y quién te rige, quién te dirige y quién habita dentro de ti. Amén. Vamos a pedirle al Señor, y esa es la última oración para entrar a las oraciones privadas, de que a donde quiera que vayamos y lo que quiera que hagamos, lo hagamos de tal manera que se sepa que en nosotros habita el glorioso Espíritu de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Señor, te pedimos en esta noche que cada acción, cada hecho, cada obra que nosotros hagamos, que sea como para ti, Señor, con excelencia, con agrado hacia ti, con perfección, pues, Señor, porque tú nos impulsas a hacer el bien siempre, no importa a quién sea para nuestro enemigo, sea para nuestro amigo. Todo lo que hagamos en esta tierra, que sea como para ti, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora nos despedimos de las redes. Dios nos los bendiga a todos ustedes, hermanos. Y nosotros comenzamos con aquellas oraciones privadas. Gracia y paz.